Revelaciones divinas, el impactante plan de Dios para los últimos tiempos a través de Juan. En el año 95 DC, en la inhóspita isla de Patmos, se encontraban las olas rompiendo con furia contra las rocosas costas. Era un lugar solitario y desolado, un exilio que le había sido impuesto al apóstol Juan, fiel testigo del Evangelio de Cristo. En medio del sufrimiento y la soledad, Juan, un viejo mártir por la fe, recordaba los días pasados en Jerusalén, cuando la comunidad de creyentes se reunía en fervorosa adoración. Recuerdos de las promesas del Cordero de Dios llenaban su corazón, así como un profundo anhelo por los que sufrían en su ausencia. Mientras susurraba oraciones al Dios Altísimo, la tristeza se cernía sobre él como un denso manto, pero en su espíritu brillaba una llama de esperanza. Mientras Juan meditaba en la grandeza del plan divino, un recuerdo lo iluminó: el profeta Daniel, quien también pasó por el fuego del exilio y persecución. Así como Dios había hablado a Daniel, Juan esperaba confiadamente que el Altísimo no lo hubiese abandonado. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un destello de luz que brotó del cielo. Una nube brillante descendió, envolviéndolo en una luminescencia divina que lo hizo temblar. De repente, se encontró transportado a visiones que desafiaban toda lógica. En esa luz resplandeciente, apareció Jesucristo en su gloriosa majestad, vestido con túnicas resplandecientes como el sol, rodeado de un aura de gloria. «Escribe lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias de Asia», resonó su voz, llena de autoridad y amor. Cada carta, un mensaje ardiente a los corazones atribulados, llamaba a la perseverancia, advertía contra la complacencia, y ofrecía promesas de victoria a quienes se mantuvieran firmes en la fe. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A medida que las visiones se desplegaban ante sus ojos, Juan se sentía pequeño, casi insignificante, ante la majestad de aquel que había sido crucificado, y ahora reinaba en poder. La angustia de su pueblo resonaba en su corazón, y con cada nueva revelación que recibía, cobraba vida el mensaje. Ser fiel a Dios es el camino en medio de la adversidad. El dragón de la oposición rugía ferozmente, guerreando contra los santos, una imagen que le recordaba las luchas del pueblo de Israel en el desierto, donde aprendieron a depender de la mano poderosa de Dios. Los ecos de esperanza, sin embargo, también resonaban. La visión del Cordero, quien es digno, victorioso, reinando sobre el caos, le penetraba hasta el fondo del alma. La historia del juicio final y la nueva creación se formaban en su mente, y la promesa de restauración brillaba como un faro en la oscuridad. «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas», parecía susurrar la voz en su corazón, mientras las imágenes de sufrimiento y tribulación se entrelazaban con la gloriosa esperanza de redención. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras las visiones de Juan se intensificaban, la pregunta que se anidaba en su pecho seguía resonando. ¿Cómo pueden resistir ante tales desafíos? Aquel viejo discípulo sabía que las promesas de Dios eran ciertas, su amor era inquebrantable, pero el camino ante su comunidad cristiana era incierto. La gloriosa manifestación del Cordero en su revelación prometía esperanza y un futuro lleno de luz, dejando la historia abierta, anhelando la culminación del plan divino. ¿Cómo se manifestará el poder de Dios en medio de estas tribulaciones? La necesidad de resistencia ante la adversidad se convertía ahora en su misión de compartir. Unidos en el sufrimiento, la comunidad cristiana contemporánea también se vería invitada a reflexionar sobre su propio compromiso con la misión divina, anhelando la victoria ya prometida. Mientras Juan permanecía en la presencia auditiva de su maestro, sintiendo el peso del deber sobre sus hombros, una nueva visión lo inunda. Era como si la misma trama del universo se desdoblase ante él.
Con asombro y temor, contempló a ángeles que descendían desde el cielo, cada uno portando trompetas relucientes, símbolos de la inminente proclamación de juicios y eventos que todo lo consumirían. Esta escena lo invadió con una certeza que rayaba en la inquietud. Las profecías antiguas estaban en el umbral de su cumplimiento. Juan, lo que estás por ver es lo que debe suceder pronto, resonó nuevamente la voz del Cristo glorificado. Con obediencia, Juan se arrodilló. Su corazón palpitaba entre la esperanza y el terror por lo que se revelaría. Como ondas de un mar en calma que se agitan súbitamente, la visión de los sellos fue descubierta. Ante él vio al Cordero abrir el primer sello, y a medida que se rompía, apareció un corcel blanco cuyo jinete portaba un arco, y a él le fue dada una corona. Él saldrá conquistando, pronunció un ángel, y Juan comprendió que era el precursor del ciclo devastador que vendría, en contraste con la victoria del Cordero. Al romper el segundo sello, un corcel rojo emergió. Su jinete esparció el espíritu de guerra, desatando conflictos entre naciones, dando paso a la odiosa discordia que angustiaría a la humanidad. Las visiones lo envolvían, y Juan también vio cómo el tercer sello era roto. Un corcel negro hacía su entrada. El sonido de una balanza resonó en sus oídos, anunciando el hambre y la escasez que devastaría la tierra. ¿Quién podrá soportar tales días?, pensó, sintiendo el frío aliento del hambre y la penuria al acecho. Con cada sello que el Cordero rompía, la magnitud del sufrimiento se tornaba más oscura, y el cuarto sello evocó un jinete pálido, símbolo de la muerte misma, al que le fue confiada la autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre y plagas. El corazón de Juan se encogía al contemplar estas terribles visiones, pero al mismo tiempo, aún en la tormenta, un rayo de esperanza parpadeaba. «No temas», escuchó, «pues sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida». Apocalipsis 2:10. Luego vio a las almas de los mártires, quienes clamaban bajo el altar, preguntando cuándo el justo juicio del Señor se manifestaría. «Hasta que se complete el número de sus compañeros», fue la respuesta celestial. Juan sintió la profunda carga en su pecho. Cada vida un eco de fe, cada solicitud un sacrificio que clamaba al cielo. Más allá de todo el dolor había un plan. Cada cataclismo y juicio anunciaba la justicia divina, una purificación que conduciría a la redención. Pero eso no era todo. La visión se transformó en una lluvia de estrellas cayendo desde el cielo, abriendo un camino hacia lo eterno. «He aquí vengo pronto», resonó la voz del Cordero, y su promesa de renovación iluminaba la oscuridad. Mientras la revelación estaba a punto de culminar, un nuevo giro aguardaba. En aquel esplendor divino, Juan sintió que el propósito trascendía aún más allá de su comprensión. Con el eco de los sellos y el clamor de los mártires retumbando en su alma, la pregunta vital surgió: ¿qué misterio se desataría al final de estos tiempos? La narrativa no podía concluir sin mostrar la gloria final, y Juan los vislumbró. Los redimidos de todas las naciones, una multitud incontable, esperando experimentar la plenitud de la gloria de Dios. Así, su corazón se llenaba de anticipación. La batalla de la fe estaba lejos de terminar. Todo se alineaba bajo la soberanía del Altísimo, quien, aunque oprimía a su pueblo, nunca lo abandonaría. Pero lo que aún no sabía sobre el plan de Dios, comenzaba a susurrar el viento de la revelación, dejando en suspenso el cúmulo de promesas, esperando ser reveladas. Cuando la visión se desvaneció, Juan sintió una presión creciente en su pecho, como si una corriente poderosa arrastrara su ser hacia lo desconocido. Sus pensamientos se entrelazaban en un mar de confusión y anhelo. La luz celestial se atenuaba, y sus manos temblaban mientras sostenía la escritura sagrada, su mente perturbada con la magnitud de lo que había presenciado. «Se acerca el tiempo», resonó nuevamente la voz del Cordero, penetrando el silencio de la aprensión que lo rodeaba. El eco de aquella voz lo envolvió en un halo de paz, disipando cualquier rastro de temor. Con renovada determinación, Juan se dispuso a escuchar lo que el Espíritu tenía que revelarle. En lo profundo de su visión, una puerta se abrió ampliamente ante él,
dejando entrar un torrente de luz que parecía transformar el aire mismo en melodiosos susurros. Verde y oro destellaban en las paredes de un palacio glorioso, donde ángeles se movían en ceremoniosos giros, llevando mensajes de gracia y juicio. A través de todo ello, Juan discernía un sentido de urgencia, una intención divina por manifestar su plan. Juan, lo que estás a punto de comprender es parte de un misterio que ha sido guardado para estos últimos tiempos. Escucha y escribe, le ordenó el ángel que se presentó ante él como un mensajero radiante. Los sellos que el Cordero ha roto no solo son juicios, sino también una invitación a la restauración. Las sombras que has visto son precursoras de la luz que vendrá. Mientras lo hacía, visiones de ángeles formaron nuevas imágenes en la mente de Juan. Vio a los ángeles reunirse en asamblea, proclamando con trompetas resonantes la llegada de un nuevo amanecer. El día del Señor se acerca, y con él la verdad se desbordará, proclamaron en un eco resonante que estalló en el cielo como un trueno celestial. Juan volvió a sentir el estremecimiento en su ser. La revelación se aceleraba, tomando forma ante sus ojos temerosos. Vio cómo los fundamentos de la tierra se estremecían, y la creación misma parecía inclinarse, aguardando ansiosamente el cumplimiento de las profecías escritas. Los días de restauración están a la vista, y la redención de tu pueblo se manifestará, dijo el ángel, y su voz reflejaba la certeza de esa promesa. Con cada palabra, el espíritu de esperanza se intensificaba dentro de Juan, resonando una vez más la verdad. Así como las tinieblas habían palpado, también la luz se manifestaría con más fuerza. Sin embargo, el ángel continuaba. No solo se trata de juicio, sino también de la transformación que seguirá. Las promesas a Abraham, Isaac y Jacob se cumplirán, nunca fueron olvidadas. Se levantará un remanente fiel. Juan vio en su visión un gran puente que unía la luz de la promesa con la oscuridad de la tribulación, donde un río de vida brotaba de la fuente del trono divino. El tiempo aún no ha llegado, pero cuando lo haga, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, proclamó el ángel con una voz resonante, afirmando la verdad de Habacuc 2:14. El corazón de Juan palpitaba con cada palabra, mientras aquella certeza nacía en su interior. Los redimidos no solo vivirán, sino que reinarán. Vio la multitud, compuesta por almas de todo pueblo y nación, su adoración ascendiendo como humo grato ante el trono de Dios, mientras clamaban: «Justo y verdadero son tus caminos, Rey de santos». Pero el ángel inclinó la cabeza hacia Juan y continuó sorprendiéndolo. Aún hay más. Los grandes poderes de la tierra temblarán, y los hombres se afligirán por lo que vendrá. Las promesas de justicia deben cumplirse antes de que la verdadera gloria se manifieste. Un evento monumental se desatará en el tiempo de los últimos días, un símbolo de la integridad de su voluntad. La visión se oscureció momentáneamente, y una sensación de solemnidad llenó el aire. Tú, Juan, serás el testigo de estos eventos. Tú llevarás la luz de la revelación y la voz de la profecía. A medida que la figura del ángel se desvanecía, un eco resonante concluyó la visión. Prepara tu corazón, porque ha llegado el tiempo de descubrir el misterio de Dios en su plenitud. Las cosas que ahora no comprendes serán manifestadas en un momento culminante. Y así, Juan permaneció con su corazón palpitante, preguntándose cuál sería esa revelación final, un plan soberano que entrelazaba salvación y juicio, y cómo el gran misterio de Dios sería revelado al final de los tiempos. La atmósfera se volvió pesante y cargada de una expectativa palpable, mientras Juan, con el corazón todavía agitado, se encontraba en un limbo entre la visión y la realidad. Las palabras del ángel resonaban en su mente como un tamborilleo incesante de revelaciones inminentes. «Ha llegado el tiempo», repetía en su interior, como si el mismo Espíritu Santo lo estuviera empujando hacia adelante, obligándolo a desentrañar el mosaico divino que se había tejido a su alrededor. De repente, la luz regresó,
más radiante que antes, y allí estaba el Cordero, en una presencia que irradiaba poder y autoridad. Juan, la historia no solo se está escribiendo, sino que está llegando a su cúspide. Lo que has visto y oído hace eco de los susurros del cielo, y tú serás el portador de estas verdades en los corazones de muchos. Juan se sintió pequeño y vasto al mismo tiempo, atado a las promesas y al peso de su misión. «¿Qué debo hacer, Señor?», preguntó, con voz temblorosa. En respuesta, una mano se extendió hacia él, y a través de ella llegó un torrente de comprensión divina. «Escucha, mi siervo», dijo el Cordero. «Las naciones se preparan para los tumultos, y las gentes claman por respuestas en medio de la desesperación. Verás los sellos abrirse uno a uno, y cada uno contará la historia de la condición del mundo en tiempos de tribulación. Mas no temas, porque mi justicia irá delante de mí, y mi misericordia alcanzará a los que claman desde el polvo». Juan vio que la mano del Cordero sostenía un libro sellado con 7 sellos. Con cada destrucción era también un llamado a la redención. La imagen era a la vez aterradora y gloriosa. «Los heraldos del final de los tiempos se han levantado», continuó el Cordero. «Los primeros 4 sellos liberarán la guerra, la hambruna y las pestes, pero en su corazón permanecerá la promesa del retorno a mí». El cielo pareció temblar por un instante, y Juan pudo escuchar la súplica de aquellos que habían sufrido a través de las generaciones. «¿Quién podrá soportar estos eventos?», preguntó, sintiendo el peso de la carga que llevaba. «Recuerda, no es con espada ni con poder, sino con mi espíritu que combatirás las sombras que vienen. La resistencia será fiel. He guardado un remanente que no se doblegará ante los poderes de este mundo. Los despreciados y los olvidados serán levantados como un estandarte ante las naciones». En la visión, el horizonte se tornó dorado, y Juan pudo ver los rostros de aquellos que habían mantenido la fe. Desde adelfas ahogadas en lamento hasta los cananitas que esperaban la promesa, todos buscaban ansiosamente el cumplimiento de aquellos vaticinios. «Alza tu voz en el desierto, proclama la llegada del Rey», resonó. Juan sintió el llamado de su propia voz alzarse en respuesta. «Habrá esperanza en medio de la calamidad», pensó. «Podrán temblar fuerzas, pero los que conocen mi nombre encontrarán refugio». Sin embargo, el ángel que había hablado con él se manifestó de nuevo, una sombra de gravedad cruzando su semblante. «No olvides que el juicio debe preceder a la redención. Las corazas de los reyes y príncipes caerán, y habrá un día de cuentas. También se levantarán en su contra aquellos que han sostenido la verdad en la luz, y eso será un tiempo de gran tribulación». La sabiduría del ángel le recordó a Juan que la narración del cielo se despliega en ciclos de juicio y gracia. A cada momento de sombra había una respuesta divina y soberana que llevaba hacia la luz. «Escribe lo que ves», le dijo el ángel, «porque las palabras que fluyen de tu pluma serán la notificación de la caída y la levantar de la iglesia». Así, Juan comprendió que había más que declarar. Su pluma sería el canal de esperanza. Su mensaje no solo anunciaría el juicio, sino que reafirmaría la fidelidad de Dios hacia su pacto con la humanidad. En el silencio que siguió, la atmósfera vibró con expectación. «Las revelaciones han comenzado», le susurró el Cordero. «Estás a las puertas de un asombroso descubrimiento, el plan de Dios que unifica juicio y gracia, una recta conspiración de amor por aquellos que permanecerán fieles hasta el final». La escena se desvaneció, dejando a Juan con más preguntas que respuestas, sabiendo que lo que había comenzado era solo el preludio de lo que estaba por venir. La intención divina permanecía enraizada en un destino espléndido que él apenas comenzaba a entender. ¿Cuál sería el misterio que uniría a todos los hilos de la historia en el último día? El eco de su propia búsqueda resonaba en su corazón, asegurándole que el Creador tenía un plan que pronto se revelaría, y estaba llamado a ser parte de ello. Una intensa calma envolvía a Juan mientras se recuperaba de la explosión de luz y revelación. Sus pensamientos comenzaban a entrelazarse como un hilo dorado de destinos, y en su pecho latía la certeza de que no solo era un espectador, sino un protagonista en el grandioso drama de Dios. Fue entonces cuando la voz del Cordero resonó de nuevo, siendo un eco, un susurro que atravesaba su ser. «Levanta los ojos, Juan, hacia lo que está por venir», le ordenó el Cordero, y al hacerlo, Juan se sintió transportado a un nuevo lugar. Allí, una multitud de ángeles rodeaba el trono, y su canto era como un torrente de alabanzas.
Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. La visión se amplió, y Juan pudo ver a los santos, los mártires que habían transitado la senda del sufrimiento y la fe. Habían sido fieles, y ahora brillaban con una luz que irradiaba cada faceta de la gloria divina. Ellos han vencido por la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio de su fe, clamaron, sus voces mezclándose en un unísono celestial que parecía agitar los mismos cimientos del cuerpo de Juan. ¿Qué es esto, Señor?, preguntó Juan, sumido en asombro. ¿Quiénes son estos que están tan cercanos a ti? Son aquellos que han perseverado a pesar de la aflicción. El martirio será su corona, y su espera no será en vano. Por cada lágrima, yo traeré consuelo. Por cada grito, enviaré respuesta. Ellos son el testimonio de mi fidelidad y del eco de mi justicia. El Cordero extendió su mano hacia la multitud, y Juan sintió un dolor sagrado en su interior. Cada rostro ante él representaba una historia de sufrimiento, pero también de esperanza. Este es el futuro, Juan, la redención verdadera y la justicia inevitable, donde cada lágrima será secada, y no habrá más muerte ni llanto. Al escuchar esto, el corazón de Juan se encendió con un nuevo fervor. Las tribulaciones parecían un tributo al sacrificio, y cada prueba una llave a la felicidad eterna. ¿Acaso no son ellos los que han sufrido a causa de tu nombre? ¿Por qué aún no has restablecido tu reino? Porque hay un tiempo designado para cualquier propósito bajo el cielo, le respondió el Cordero. La cosecha aún no está completa. La paciencia es la costura de mi amor, y cada instante cuenta. Muchos aún deben conocer las buenas nuevas y permitir que el fuego de mi palabra transforme sus corazones. Así, el murmullo del cielo resonaba, y Juan se dio cuenta que su misión se extendía más allá de las palabras que había de escribir. El peso de la verdad que debía llevar era tanto liberador como aterrador. La visión se centró en un fulgor de luz, revelando un nuevo sello que aún no había sido abierto. Juan sintió el pulso de lo inminente. Cuando el quinto sello se abra, dijo el Cordero con un brillo en sus ojos, verás una revelación que será la cúspide de las promesas que he hecho. Serás partícipe en la revelación de mi juicio, la cosecha de la victoria, y tú deberás prepararte, porque pronto se cumplirá cada palabra. Juan comprendió que había más de lo que sus ojos podían ver, y más que su mente podía captar. La fragancia del propósito divina era densa, y la carga se sentía sagrada. La expectativa vibraba a su alrededor, desbordando la realidad presente. Sin embargo, en medio de todo esto, resonaba un eco inminente en sus oídos, que lo impulsaba a avanzar. ¿Qué más debe ser revelado, Señor?, preguntó, sintiendo que las viejas promesas resonaban de nuevo. A medida que la luz del Cordero ilumina el camino hacia adelante, una sombra de lo desconocido se extendió sobre él. Todo será revelado en su momento, Juan. Espera, y mantén tu fe firme, porque mis caminos son más grandes que los tuyos. La caída de las naciones y la alabanza de los fieles se entrelazarán en una narrativa gloriosa. Al final, la revelación de la verdad misma cautivará a todas las generaciones. Mientras estas palabras se asentaban en la profundidad de su ser, Juan comprendió que el tejido divino de los tiempos finales sería un despliegue de perfecta justicia, amor y redención. Cada uno de los sellos contenía no solo juicio, sino un fulgor de esperanza, una luz en la oscuridad, y el claro reflejo del amor de Dios, el misterio aún por desentrañar. La última imagen que se quedó fijada en su mente fue un nuevo cielo y una nueva tierra, donde el llanto se tornaría en risa y el lamento en alabanza. ¿Cuál sería la siguiente revelación que se abriría ante él y el mundo de los hombres? El anhelo de desvelar la historia escrita en los cielos nacía en su corazón, adentrándose en la promesa de un destino glorioso. El silencio resonante se hizo un eco poderoso en el corazón de Juan, incluso mientras se sumía en la visión resaltada por el resplandor del Cordero. Aquella luz, que cambiaba cualidades a medida que el tiempo avanzaba, se tornaba más intensa y más viva. Era un recordatorio de la presencia de Dios, y al contemplar la imagen de la multitud de fieles, entendió que su sufrimiento nunca fue en vano, sino una parte esencial del plan divino. De pronto, el aire se volvió electrizante, como si una corriente eléctrica atravesara el espacio sagrado. El Cordero se volvió a Juan, y el brillo en sus ojos relampagueó con una seriedad que paralizó el aliento del apóstol.
Viene una revelación, Juan. Abre bien tus oídos y prepara tu corazón, porque el tiempo se ha acercado. Juan apenas podía contener el anhelo que brotaba dentro de él por saber más, por discernir los caminos que Dios había trazado. La atmósfera era tan pesada con lo sagrado que sentía como si el propio cielo latiera alrededor de él, cada latido revelando una verdad más profunda sobre el reino que estaba por establecerse. Los sellos están por ser abiertos uno a uno, y cada uno de ellos revelará no solamente juicio, sino también la profundidad de mi amor por la humanidad. Mira atentamente, porque estas visiones son de vital importancia. Mientras Juan se preparaba para recibir lo que venía, la escena comenzó a transformarse de nuevo. Un ángel descendió, llevando consigo un pergamino sellado. La majestuosidad del ser celeste reflejaba una autoridad y solemnidad que lo rodeaba, y la multitud de mártires se quedó en silencio, listos para escuchar. El ángel se presentó ante el trono, y con una voz resonante, demandó atención. El primer sello ha sido abierto. Escuchen el lamento de las tierras, porque los justos y los inicuos se levantarán en sus posiciones. Juan sintió el cambio, como un viento soplante que arrastraba seco el aliento de la esperanza. Se hizo un profundo silencio, y sintió como si el suelo temblara bajo sus pies. «¿Qué significa esto, Señor?», preguntó. Su voz un susurro en la reverberante quietud. «Se desatarán guerras y calamidades. Las naciones se alzarán las unas contra las otras, como está escrito en Mateo 24, 6, 7. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero recuerda, en medio de toda turbulencia, yo soy el ancla. Mis fieles perseverarán, y de cada batalla surgirán como oro refinado». El cielo se iluminó entonces con un resplandor que Juan no podía describir. Incontables ángeles comenzaron a alzar sus voces, uniéndose en un himno que resonaba con una mezcla de sufrimiento humano y la sublime gloria de Dios. El segundo sello se desatará, trayendo consigo una gran tregua, y las sombras de la guerra cubren las tierras. Como si los cielos se abrieran ante él, Juan vio destellos de fuego en la distancia, una imagen de la humanidad sufriendo, pero también buscando la luz. Los corazones de los hombres se verán divididos. Algunos clamarán a mí con fe, y otros sucumbirán a la desesperación. «No temas, Juan», dijo el Cordero con voz suave. «Cada revelación tiene propósito. Cada aflicción lleva una lección. Así serán consumidas las antiguas cosas para dar paso a un nuevo amanecer». Los ecos de gloria y tribulación se entrelazaron en el relato de lo que podría ser, y a medida que cada sello se revelaba, Juan sintió la urgencia y la responsabilidad que le aguardaban. «El plan de redención será más magnífico de lo que imaginas», declaró el Cordero. «En un futuro cercano, cada hombre y mujer en la tierra será testigo de mi justicia. La mirada del Cordero cambiará todo, y la historia de cada alma en la tierra será contada. Las naciones caerán, pero surgirán nuevas comunidades de fieles. Una gran cosecha estará lista para la siega en el último día». Las palabras reverberaban en su interior, prometiendo que aunque las sombras podrían parecer abrumadoras, la luz del Cordero no sería extinguida. La pregunta que quedó suspendida en el aire, sin responder, fue si Juan estaría preparado para llevar el mensaje que se avecinaba. «¿Cuál es el final de esta historia, mi Señor?». La incertidumbre lo invadía. Con una mirada de amor y determinación, el Cordero respondió: «Cada historia termina en un nuevo cielo y una nueva tierra. Espéralo, porque lo que está por venir será revelado conforme la historia de mi amor despliegue la herramienta primordial de salvación». Así, Juan se encontraba al borde de un abismo de revelaciones divinas,
tanto emocionales como bíblicas, dispuestas a redefinir no solo su vida, sino la de toda la humanidad. El desenlace glorioso esperaría, y pronto un nuevo gancho se revelaría, trayendo consigo la clave del plan soberano de Dios. El Cordero, en su luz radiante, se acercó a Juan con un semblante de firmeza y compasión. Cada sello que se abra no solo mostrará el juicio, sino también revelará el camino hacia la redención, proclamó. La multitud de mártires que en otro tiempo había clamado por justicia guardaba un silencio reverente, esperando ansiosamente lo que se desvelaría ante ellos. Escucha, Juan, continuó el Cordero, el tercer sello se abrirá y verás un caballo de color negro. El que lo monta trae consigo la balanza, símbolo del hambre que azotará a la tierra, como está escrito en Apocalipsis 6:5-6. Y cuando abrió el tercer sello, oía la tercera bestia que decía, «Ven y mira». Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Mientras las palabras del Cordero resonaban en su interior, Juan empezó a comprender la magnitud de lo que estaba por venir. Una visión sombría se dibujó ante él, comunidades fracturadas, hogares vacíos y el estruendo de un mundo en crisis. Se sintió abrumado y su corazón se quebrantó al imaginar el sufrimiento que aguardaba a la humanidad. Pero no desesperes, intervino una voz familiar en medio de la confusión. Era un ángel que apareció a su lado, emitiendo un brillo tranquilizante. Debes recordar que la oscuridad siempre precede a la luz. La promesa de Dios será cumplida. ¿Y qué será de los justos en esos días?, preguntó Juan, ansioso, mientras su espíritu claudicaba entre la preocupación y la expectativa. El Cordero miró a Juan con una compasión inquebrantable. Aquellos que se aferran a mí serán sostenidos. En medio del hambre, la fe será su alimentación. En la sequedad, el agua de vida fluirá. Recuerda las palabras en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Las visiones cambiaron nuevamente. Juan vio un nuevo caballo, de color pálido como la muerte misma, y aquel que lo montaba era el infierno. El Cordero entonces pronunció con voz profunda, «El cuarto sello ha sido abierto. Muchos serán llevados por el engaño del enemigo, y la decepción reinará entre los corazones de los hombres, como se ha escrito en Apocalipsis 6:8. Y miré, y he aquí un caballo pálido, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía. Los ecos de la visión temieron a Juan, mientras contemplaba la profundidad de la perdición que acechaba a los que no miraban hacia la luz. Se levantarán falsos profetas, y muchos se apartarán de la fe. Pero tú, Juan, sé valiente. Tu testimonio será un faro en medio de la tormenta. El Cordero levantó su mano, y la multitud a su alrededor comenzó a alzar voces de alabanza, multiplicando el fervor divino en la atmósfera. La intensidad del momento era palpable. El quinto sello ha sido abierto. Los que han sufrido por la verdad claman, resonando su testimonio. Mirad, porque su sangre es un sacrificio que no será olvidado. Juan vio a muchos de sus hermanos, los mártires, vestidos de vestiduras blancas, clamando al Cordero. ¿Hasta cuándo, Señor, juzgarás y vengarás nuestra sangre? En su canto había un rayo de esperanza, la certeza de que la justicia de Dios es inminente. Todo suyo es el reino, la gloria y el poder, susurró el ángel a Juan. Lo que está por venir es solo el principio de una obra magnífica, porque en cada lágrima hay un testimonio de redención. En cada guerra, en cada hambre, el amor de Dios se manifestará aún más pura e intensamente. Y así, cuando la visión alcanzaba un pico de revelaciones en su espíritu, Juan sintió el peso del llamado. Revelarás estas verdades, y tu boca será la trompeta en tiempos de confusión, exclamó el Cordero.
Las palabras llenaron de luz el corazón de Juan, mientras se apretaba el pergamino siendo preparado para anunciar la verdad. Con cada sello abierto, Juan se dio cuenta de que lo que estaba siendo revelado era un globo de esperanza. ¿Y cuál es la promesa que aguarda al final de todas estas tribulaciones?, preguntó Juan, su voz resonando en la vastedad del cielo. Lo que viene será un nuevo pacto, una nueva creación, respondió el Cordero con autoridad. Un final glorioso más allá de lo que puedes imaginar. Y allí, las lágrimas serán enjugadas de los ojos de mis redimidos, y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, porque todas las cosas serán hechas nuevas. Espéralo, Juan, porque llegará el momento de la restauración total. La duda de Juan se disipó, pero una inquietud nueva comenzó a formarse. La pregunta latente en su corazón era, ¿cuál será el rol de la humanidad en este plan? ¿Cómo se manifestará la soberanía de Dios en medio del caos? La historia de la redención se tejía ante él, y la certeza de su importante misión comenzaba a tomar forma, mientras el cielo seguía resonando con el canto de aquellos que aguardaban el cumplimiento de la promesa. Mientras la luz del Cordero iluminaba la vasta escena celestial, Juan sintió que su corazón latía al ritmo de la verdad que se desplegaba ante él. La multitud de mártires, vestidos de blancura, comenzaron a murmurar en un unísono anhelante, como un eco de esperanzas vivas. El ángel que lo acompañaba se acercó un poco más, sus ojos radiantes, y sus palabras tenían un peso profundo. Las visiones no han hecho más que comenzar, Juan. La historia que se despliega ante ti no es solo de calamidad, sino también de la gloriosa intervención de Dios entre los hombres. Este es un tiempo de prueba, pero también de revelación del amor divino. Escucha con atención lo que se ha de mostrar. El Cordero, con un gesto solemne, hizo que el siguiente sello fuese desatado. Ahora el sexto sello, Juan. Presta oído a lo que se obre por mi poder, dijo mientras el cielo temblaba. En ese instante, una gran serie de eventos se desató. La tierra comenzó a moverse, las estrellas caían del cielo, y el sol se oscurecía, mostrando la gravedad de la situación del mundo. Juan observó aterrorizado cómo el polvo y el estruendo llenaban el ambiente, y vio que hombres y mujeres clamaban por las montañas al grito de «Caed sobre nosotros, y escondednos de la ira del Cordero». Era un terror palpable en la voz de la humanidad. Tal es la respuesta a su rechazo, intervino el ángel, su voz tranquila contrastando con la tormenta. Ellos que han llenado su copa de iniquidad, ahora ven el juicio que se cierne. Pero mira, Juan, porque en medio de los juicios hay un refugio. De repente, la visión cambió, mostrando a 144,000 sellados de cada tribu de Israel. Estos son mis siervos, los que en la adversidad permanecerán fieles. Al finalizar el sufrimiento, ellos serán mis testimonios en la tierra, proclamando el mensaje de salvación. ¿Qué pasará con ellos, Señor?, preguntó Juan, su curiosidad superando el asombro. Su misión será vital en estos tiempos, Juan. Los sellados serán el faro de esperanza, aquellos que proclamarán la llegada de la gran multitud que nadie podrá contar, de todas naciones, tribus y lenguas. Y esa multitud será recogida en mis brazos, porque cada generación que haya sufrido por causa de la verdad será renovada en gloria. Juan sintió una ola de aliento ante estas palabras. Las visiones no solo estaban marcadas por la penuria, sino que también tejían un hilo dorado de redención. Con todo, la pregunta de la soberanía divina aún lo inquietaba. Señor, ¿cómo se ejecutará tu voluntad entre el caos? ¿Cómo permitirá tu justicia el sufrimiento de los justos? El Cordero apuntó hacia el horizonte, donde el cielo se tornaba más brillante. A través de la fe y la perseverancia, muchos serán llamados a caminar en luz, llevando el estandarte de la verdad entre las naciones. La fe en la oscuridad se convertirá en el eco de la victoria, y a través de ella, mi gloria será revelada. Con cada palabra, Juan sentía que el propósito de su misión se hacía más claro. Se le había confiado un mensaje divino en los momentos más oscuros de la historia. El ángel a su lado sonrió, como si conocía el peso del deber que recaía sobre Juan. Recuerda, el sufrimiento del justo no es en vano.
Cada lágrima es un cuento de victoria que se tejerá en la eternidad. El mensaje que llevarás resonará en todos los rincones de la tierra. Finalmente, el Cordero proclamó: llegará un tiempo cuando el cielo y la tierra se unificarán, cuando la verdadera luz reinará y todo lo que ha sido profetizado se cumplirá. Este es el plan divino, Juan. Espéralo con ansias, porque el final de todas las cosas será un nuevo comienzo. Juan sintió el ardor en su ser, consciente de que su papel en esta redención era solo el comienzo de un relato más grande. Pero su corazón aún guardaba una pregunta profunda. ¿Qué más hay en este misterio divino que has dispuesto, Señor? Todo tendrá su cumplimiento en mí, respondió el Cordero con una voz que resonaba con la eternidad. Aún tienes mucho que descubrir de mi plan, un plan que abarca desde la creación hasta la consumación. La revelación final está en marcha, y su desenlace será más glorioso de lo que puedas imaginar. El aire se llenó de expectativas, mientras la reunión celestial crecía con un coro de alabanzas, dejando a Juan en un estado de vilo, no solo por el cercano futuro, sino por la magnificencia de lo que aún estaba por venir. Mientras las alabanzas resonaban en la vastedad del cielo, Juan sintió como el peso de la revelación lo envolvía como una brisa suave en medio de la tormenta. Con cada palabra del Cordero, su alma se llenaba de energía, como si el mismo aliento de Dios le infundiera valor. El ángel, con una mirada que brillaba como el oro puro, le indicó que mirara una vez más hacia el horizonte. De repente, una nueva visión surgió ante él, y Juan vio una gran multitud de seres, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos, clamando a gran voz: «Salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero». Sus voces resonaban como un mar de alabanza, una armonía que llenaba el aire con un gozo indescriptible. «¿Quiénes son?», preguntó Juan, maravillado por la escena que se desplegaba. «Estos son los que han salido de la gran tribulación», explicó el ángel, su voz como un susurro de consuelo. «Han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Ellos han perseverado, y su recompensa es eterna». La multitud se postró ante el trono, adorando al gran Rey. Juan vio la gloria del Altísimo reflejada en sus rostros, y sintió que su propio corazón palpitaba con una mezcla de adoración y temor. A medida que seguía observando, la atmósfera cambió. Las estrellas del cielo temblaban, y una sombra de inquietud pasó por sobre la multitud. «Estamos en medio de un tiempo de angustia», dijo el ángel con solemnidad. «La humanidad enfrentará pruebas desgarradoras que probarán la fe de muchos. Sin embargo, incluso en el dolor, se revelará mi gloria». «Pero, ¿cómo podrían ellos, Señor, soportar tanto sufrimiento?», Juan inquirió, su corazón comprimiéndose ante el pensamiento del sufrimiento humano. El Cordero se acercó a él, su mirada llena de compasión. «Juan, hay un propósito en cada lágrima y en cada prueba. Yo transformo el dolor en testimonio, y a través de la adversidad, muchos se volverán a mí. Los que claman por refugio encontrarán consuelo en mi abrazo, porque son mis elegidos, y el sufrimiento no será en vano. La fe que se fortalece en la tribulación es la fe que perdurará». Juan se estremeció ante la magnitud de estas palabras. La perspectiva de la redención se expandía más allá de lo que había imaginado. En medio de la calamidad, el poder transformador de Dios aún obraba. «¿Qué sucederá con aquellos que continúen desobedeciendo, Señor?», preguntó, con la inquietud aún latente en su ser. El Cordero respondió: «La justicia se manifestará. Cada hombre y cada mujer tendrá que rendir cuentas por sus acciones. Yo soy el juez justo, que no dejará ninguna falta sin castigo. Sin embargo, el tributo de mi gracia aún está disponible. Aquellos que clamen a mí con sinceridad, aún en sus días más oscuros, encontrarán salvación». Juan sintió una chispa de esperanza al escuchar eso. Pero una nueva interrogante surgió en su corazón. «¿Y qué hay de los pueblos que nunca escucharon tu voz?». El Cordero fijó su mirada en el horizonte, donde un nuevo amanecer comenzaba a vislumbrarse. «Mi misericordia es tan profunda como el abismo. En mi justicia habrá oportunidades para que todos encuentren la verdad, aún en tiempos de juicio. Este es un misterio que será revelado a aquellos que habrán de cruzar las fronteras de la desesperación hacia la redención». La escena se tornó más intensa, y Juan sintió el peso de las decisiones de la humanidad,
tambalear el cielo y la tierra. La gloria de Dios brillaba a través del miedo y la angustia. Pero por encima del terror, la promesa de un futuro renovado se posicionaba en el corazón del mensaje divino. ¿Estamos cerca de lo que será el cumplimiento de tu palabra, Señor?, preguntó Juan con un hilo de anticipación en su voz. Lo que está en marcha es tan vasto que aún no puedes comprenderlo plenamente, Juan. Las olas de la redención se están preparando, y un nuevo pacto está por celebrarse. Ahora, prepara tu corazón, porque lo que vendrá será un testimonio de mi poder y de mi amor, a una creación que aún suspira por la libertad. Las palabras del Cordero resonaron con un eco casi palpable en el aire, y Juan se sintió elevado en la realización de su tarea. Mientras las visiones continuaban, la oscuridad y la luz danzaban en una eterna lucha, y él sabía que su misión apenas comenzaba. Las promesas de Dios eran más grandes que cualquier tribulación que se avecinara, y el misterio del futuro brillaba con una luminosidad irresistible. Mientras el eco de la última declaración del Cordero reverberaba en su ser, Juan sintió que su espíritu se llenaba de una urgencia renovada. Las visiones que se habían presentado ante él formaban un mosaico de esperanza y desafío, entrelazados con la sabiduría divina. La atmósfera cambiaba, y un silencio reverente envolvía a la multitud a su alrededor, que parecía esperar ansiosamente lo que estaba por seguir. A medida que el Cordero comenzaba a desatar el séptimo sello, una pausa sagrada llenó el aire. El cielo contenía su aliento, como si el universo mismo esperara el cumplimiento de la última etapa del drama divino. Este es el tiempo de la culminación, Juan. Lo que se despliega a través de este séptimo sello cambiará las vidas de todos los que habiten sobre la tierra, proclamó con firmeza. Cuando el séptimo sello se rompió el silencio celestial con un estruendo resonante. Un lamento mezclado con alabanzas emergió desde lo más profundo del corazón de la creación. Juan vio ángeles que se preparaban, sus rostros llenos de determinación, sosteniendo trompetas brillantes, dispuestos a proclamar los eventos que se avecinaban. Prepara tu corazón, porque lo que witnesses será un eco de lo que se ha profetizado desde el principio, dijo el Cordero, mientras Juan notaba la anticipación creciendo en las legiones celestiales. ¿Qué sucederá, Señor?, preguntó, su voz cargada de expectativa. Los juicios de Dios se manifestarán con una poderosa claridad. Con cada trompeta que suene, se revelarán las consecuencias de la elección humana. La realidad del pecado y la falta de fe se verán frente a la luz de mi verdad, respondió el Cordero, mientras una trompeta sonaba en el cielo, resonando como un relámpago en medio de la oscuridad. Juan observó una nueva visión. La tierra temblaba, y el mar rugía mientras la primera trompeta sonaba. Hailstones y fuego mezclados con sangre descendían sobre la tierra, consumiendo un tercio de los árboles y la hierba. Este es el lamento de la creación, clamó el ángel que estaba a su lado. Las consecuencias del pecado han llegado a su clímax. A medida que la segunda trompeta retumbaba, Juan vio caer una gran montaña ardiente en el mar, convirtiéndola en sangre y provocando la muerte de las criaturas marinas. El sufrimiento humano se intensificaba, y un dolor agudo atravesó el corazón de Juan. No obstante, en medio de este terror, sintió que una pregunta emergía en su interior. ¿Dónde está la esperanza, Señor? El Cordero, en su luz inigualable, se volvió hacia él. La esperanza está en la fidelidad de aquellos que se mantienen firmes. Mientras el mundo se enfrente a su juicio, habrá quienes proclamen mi verdad. Así como lo prometí, mi remanente será un faro. En medio de cada trompeta, en cada juicio, habrá oportunidades para el arrepentimiento y la redención. La tercera trompeta sonar, y entonces vino una estrella llamada Ajenjo, que cayó sobre los ríos y fuentes de agua, haciendo que se volvieran amargas. Juan sintió el peso del desconsuelo y la desesperanza de las almas que hallaban con muy poco. Parecían gritar en un coro de agonía. Sin embargo, el Cordero continuó: no hay juicio sin gracia. Estos eventos son llamados a volver los corazones hacia mí. El siguiente estruendo de la cuarta trompeta marcó la caída de un tercio del sol, de la luna y de las estrellas, sumiendo a la humanidad en una oscuridad amenazante.
Aquí, a menudo, buscan respuestas en la desesperación, murmuró el ángel. Pero los fieles brillarán en medio de la oscuridad, desafiando al miedo con la luz de la verdad. Juan sintió el fardo de compasión en su pecho al ver el sufrimiento de su gente, y la pregunta brotó una vez más: ¿cómo podrán ellos resistir ante estos juicios? Conocen a sus reyes, respondió el Cordero, su voz calmante como un río que fluye. Lo que ahora parece pérdida será en la realidad una oportunidad de restauración para aquellos que clamen a su Creador. Has de recordar los días de Moisés, cuando el pueblo hebreo, incluso en los años de esclavitud y aflicción, encontró su libertad en el poder de mi mano. Las visiones se sucedían, a medida que una quinta trompeta resonaba y las langostas del abismo emergían, causando tormento a quienes no llevaban el sello de Dios en sus frentes. Es un tiempo de prueba, Juan, habló el Cordero, mientras la angustia se dibujaba en el rostro de aquellos que sufrían. Pero habrá una protección para mis elegidos. Finalmente, el séptimo ángel sonó su trompeta, y un gran estruendo resonó en el cielo. El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Dios, una poderosa declaración que haría estremecer las profundidades del infierno. Juan sintió la emoción del momento irradiante como el fuego que arde. Así es, confirmó el Cordero, con una mirada resplandeciente. El desenlace se aproxima. Toda creación suspira por la revelación de los hijos de Dios. Aún en medio del juicio, se vislumbra un final glorioso, donde la justicia y la misericordia se entrelazan. Juan estaba lleno de expectación. Cuéntame, Señor, ¿cuál será la revelación que unirá todo esto? Su pregunta anhelante flotaba en el aire, mientras el cielo parecía contener la respuesta. El Cordero sonrió. El misterio de los tiempos está a punto de desvelarse. Mi propósito es más grande y más profundo de lo que puedes imaginar. La historia no terminará en calamidades, sino en un nuevo comienzo, donde todas las cosas serán reconciliadas a través de mi gloria. Y de esta manera, Juan se halló al borde del abismo de la revelación, su corazón palpitante con el ardor de la verdad divina, totalmente consciente de que las próximas revelaciones de Dios no solo afectarán a su generación, sino que resonarían a través de los siglos como un testimonio eterno del amor de un Dios que no abandona a su pueblo. Mientras el Cordero se preparaba para revelar el misterio final, una certeza nueva y emocionante llenó a Juan. Lo que aguardaba al final del camino sería el cumplimiento espléndido del plan soberano de Dios.